Ok, hermanos, seguimos adelante y ahora vamos a presentar nuestro estudio bíblico. El estudio, bueno, la Biblia nuestra, la Biblia Reina Valera, tiene el título que dice Elección de los 7 diáconos. Usted tiene una Biblia Reina Valera, lo más probable que tenga ese título, Elección de los 7 diáconos. Bueno, hay otras cositas que pasan ahí y quisiéramos dividirla en temas. Yo voy a leerles unos versículos primero. Dice, en aquellos días, 6:1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lindo pasaje, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Padre, estamos delante de tu presencia, esperando que nos abras la Biblia, tu escritura, y que nos inspires a través de ella. Enséñanos, aplica en este tiempo la verdad eterna y de alguna manera que aprendamos lo que debemos hacer, lo que debemos de evitar, y que tú, Señor, puedas llegar a nuestros corazones con tu palabra en esta hora. Si hay alguien que está escuchando que necesita alguna de estas cosas, aplícasela, enséñale y bendícenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí hay varias cosas. La primera cosa que veo en Hechos capítulo 6, versículo 1, es bendición. Lo primero hay una bendición. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, creció, ¿verdad? Acuérdense que en un día de nada se convirtieron en 3,000. Después en el pórtico de Salomón fueron 5,000. Ya había una super iglesia que estaba ministrando allí. Algunos regresarían a sus lugares, pero otros iban a quedar, eran de la iglesia local. Así que, ahora yo estaba pensando, bueno, todo el mundo quiere un crecimiento y usted oye las oraciones de los pastores. Casi nadie ora en las reuniones de pastores. Hermanos, oren para que mi iglesia crezca. Esas son oraciones personales. Si tú dices en una reunión que tú quieres que la iglesia tuya crezca, entonces todo el mundo se entera de que la iglesia tuya está chiquitica o tiene poco o están faltando, no sé. Y resulta que, pero eso es una oración permanente. Los hermanos de la iglesia, los líderes, los pastores, las sociedades femeniles, los misioneros del departamento de evangelismo, siempre están orando para que la iglesia crezca. Pero yo les digo algo mejor todavía, no solamente que crezca en número, la iglesia debe de crecer en espiritualidad. Una oración muy necesaria es que el Señor envíe obreros, porque hay algunos que llegan y ni siquiera oran por la iglesia. Pudiera ser que hay algunos que vienen de paso, hay turistas que vienen de vez en cuando y que en realidad no están ni siquiera insertados en la vida de la iglesia, no están al tanto de si algún hermano está enfermo, si alguno está necesitado. No hay ningún número, ni a la izquierda ni a la derecha. Y esos hermanos, bueno, siempre van a hacer algo, aunque sea testimonio, pero la iglesia necesita obreros, la iglesia necesita brazos, la iglesia necesita hermanos con dones, con talentos,
para servir. Una vez le pregunté a alguien, le dije, ¿qué tú crees que tú haces por la iglesia? Y yo asisto. Le dije, bueno, ¿y qué tú crees que tú haces cuando tú asistes? Y dice, no, yo me siento, escucho, oro, escucho la oración, la predicación. Le digo, muy bien, eso tú lo recibes, te lo da a ti la iglesia, el pastor te lo da, los hermanos oran. ¿Qué das tú aparte de, no sé, diezmo, ofrenda, si los das? ¿Qué haces por el Señor? ¿Sabe que no había pensado si hacía o no hacía? Pensaba que eso era ya una obra. Pero el Señor dice en su palabra que Él repartió dones, talentos para el ministerio. El ministerio no es de un solo hombre, el ministerio no es del pastor. Nosotros tenemos que ministrar a una comunidad. Ahora lo vamos a ver en ese mismo versículo. Así que entiendan, sí, pidamos crecimiento, pero pidamos obreros. Pidamos obreros, manos, corazones, sentimientos, que se ponga a favor de la iglesia. Alguien que tome la iglesia para amarla, para llevarla adelante. Hay hermanos que se sacrifican mucho por la iglesia, hacen tremendas cosas, hay algunos que viajan muchísimo. Tenemos hermanos que viajan 60 kilómetros para venir a la iglesia, como si vivieran en otro pueblo, teniendo iglesias cercanas, y lo hacen por amor a la iglesia local. Siempre en esta ciudad vas a tener una iglesia más cerca que la tuya, siempre. Pero también vas a tener muchachos correteando en la calle más cerca que los tuyos, tal vez están en la universidad, pero los tuyos son los tuyos. Así que Dios quiera que ustedes puedan amar la iglesia, orar por el crecimiento. Ahora, junto con ese crecimiento que es bueno, el crecimiento es una bendición, pero aprendan esto. Las bendiciones traen también problemas. El diablo no está tranquilo con el crecimiento. Y dice Hechos 6:1 que junto con ese crecimiento, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Ya vimos la semana pasada lo que pasó cuando en la iglesia se metió la mentira. Vimos como drásticamente el Señor juzgó a Ananías y a Zafira por la mentira, pero también por el orgullo, por la vanidad, por la vanagloria. Eran sentimientos ajenos al cristianismo primitivo, y el Espíritu Santo, que era el que estaba dirigiendo aquel avivamiento, él sí que no cree en términos medios. Él está dirigiendo la obra misionera en un avivamiento y había que estar en conexión con el avivamiento. Y había algunos que estaban imitando, pero no estaban bajo el poder del avivamiento. Alguien me dijo, pastor, hoy en día la gente miente, hacen lo que sea y no caen muertos. Bueno, porque no estamos en medio de un avivamiento. Hay que pedírselo, hay que pedirle al Señor un avivamiento. Pero ahora vamos a ver la murmuración. ¿Cuál es la murmuración? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Es decir, que hubo murmuración. Como era una iglesia cosmopolita, recuérdense que había muchos que estaban allí, que aunque eran judíos de religión, habían algunos que eran prosélitos. Este mismo que fue uno de los que fue escogido diácono, Nicolás, dice que era prosélito de Antioquía. Y estamos hablando de allá al lado del mar Mediterráneo, no tiene nada que ver con Jerusalén. Entonces, en un mundo greco-romano, donde había habido tantos presos, donde había visto tanta presión de estas culturas y estos imperios que habían pasado. Recuérdense que no fue solamente el imperio egipcio, después vino el imperio de los Tilápides, el rey de Asiria, después vino el imperio babilónico, después vino el imperio griego. Cuando cayó el imperio griego, Alejandro se dividió en tres, después vino el imperio de los sirios, que fue terrible, Antíoco Epífanes, después vienen los macabeos, y en el año 66 Pompeyo viene y ataca Jerusalén, y entonces toman la batuta de la región los romanos. Así que muchos habían estado huyendo para aquí, para allá. Jerusalén era un centro multicultural de muchos lugares. Lo vimos en Hechos de los Apóstoles cuando en el capítulo 2 dice que habitaban entonces en Jerusalén partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Cirene, Cartago, árabes, cretenses, en fin, 15 naciones aparecía ahí. Habían algunos que estaban de paso, pero habían otros
que esa era su tierra, habían venido a adorar a la fiesta de la Pascua y se habían quedado para la fiesta de las primicias Pentecostés. Así que había algunos en la iglesia, esta iglesia grande, que había algunos que eran judíos de nacimiento y de familia, habían otros que eran de nacionalidad griega, de algunos de los lugares griegos, Asia Menor quizás, Grecia, cualquier lugar que habían venido y estaban allí, y habían algunos de otros lugares. Y lo que dice el pasaje es que los que murmuraron fueron los griegos. El asunto está que la iglesia, en medio de todo este crecimiento, además en un tiempo muy difícil, no, era una pandemia permanente durante siglos, muchas viudas, el Imperio Romano se llevaba muchos hombres, en las guerras morían muchos hombres, muchas mujeres se quedaban viudas, y la iglesia tomaba una tremenda responsabilidad de alimentar a aquellas mesas, a aquella gente. Imagínense, tenían que buscar por aquí y por allá entre todos y traer entre todos uno solo. Aquí hemos practicado eso, aprendimos un ministerio que no conocíamos. Empezaron a repartir cajas de comida. Primero nos traían a nosotros, después empezaron a darle en algunos puntos a algunas iglesias y aprendimos a ir a buscar esas cajas, a llevárselas a los hermanos a sus casas. Eso fue un ministerio que aprendimos, tuvimos que aprenderlo. Ahora todavía lo sabe el pastor, la hija del pastor. En esta semana, un hermano de la iglesia, Roberto Jerez, nos ayudó a repartir las cajas, porque yo tenía que irme para una reunión de pastores, o me dedicaba a eso y no iba a la reunión, iba a la reunión y no me dedicaba a eso, en fin. Fui, le traje las cajas y él me ayudó a repartírselas a los hermanos y yo me pude ir. Pero necesitan más. Cuando fui a Northside el otro día a buscar las cajas que estaban repartiendo ellos, había un grupo tremendo de hermanos allí en este ministerio. Y yo creo que es hora de poner la mano en el arado. Es hora de preguntar qué puedo hacer. No es la hora de hacer lo menos posible, no quiero caminar mucho, yo quiero una iglesia fácil, una iglesia cerca, una iglesia que no haga mucho, una iglesia que yo no tenga que pasar trabajo para ir, una iglesia. No es el tiempo de vegetar, no es el tiempo de dormir en los laureles, no es el tiempo de pensar lo que hice, es el tiempo de pensar lo que hacemos ahora y lo que vamos a hacer. Así que el ministerio de la alimentación de los pobres necesita brazos. Póngase en contacto conmigo, dígame, pastor, yo estoy dispuesto a ir a buscar cajas, dígame cuándo, voy con usted o usted me manda, en fin, estoy dispuesto a buscar alimentos. Eso es un ministerio tremendo. Veo a muchos de los que uno le lleva una cajita con 1 litro de leche, con yogur, con carne, con esas cosas, ver los cielos abiertos, porque las cosas no todo el mundo las tiene en abundancia. Así que hay que aprender, y ellos aprendieron, y ellos repartían. Pero yo no sé, el diablo es tremendo. Y algunos se quejaron de que a las viudas judías o hebreas le daban más que a las viudas griegas. Entonces eso de que a los tuyos los tratan mejor que a los míos, yo no sé. Yo puedo pensar que no era así, que puede haber sido un malentendido debido a que el Espíritu Santo estaba dirigiendo aquello, pero bueno, Ananías y Zafira también estaban allí, y en este caso había murmuración, que la murmuración es pecado, pero parece que la murmuración fue dirigida a los apóstoles, fue a las claras, no fue oculta. Y lo cierto es que los apóstoles tienen que haberse molestado porque ellos estaban esforzándose, trabajando, haciendo lo que no tiene que hacer el pastor, porque eso no es un trabajo pastoral, eso es un trabajo de diácono, un trabajo de líderes de la iglesia. Se supone que el pastor se dedica a predicar el evangelio, a visitar a las personas, a prepararse en oración, a hacer la obra misionera. Ese es el trabajo del pastor. El pastor no debe estar dedicado a los asuntos temporales. Para eso entonces vamos a ver que la iglesia entendió, y los apóstoles se lo dijeron. Entonces ellos dicen, convocaron a las 12, a la multitud, prueba de que el gobierno de la iglesia no es de un grupito que dirigen a la masa, sino que el gobierno de la iglesia es a los bautistas,
es congregacional. La multitud, la iglesia reunida para tomar acuerdos en junta de negocios. Ese es el gobierno congregacional. Entonces los 12 congregaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo le añadiría, y con todo y eso van a estar murmurando. Así que resuelvan este problema ustedes. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. No sé, 7 fue porque dijeron 7, pudieron haber sido 12. 7 varones. Pero oigan las características. Número 1, de buen testimonio. Ahí está, versículo 3. Hechos 6:3. Así que un diácono, si lo vamos a tomar como medida para diácono, número 1, el diácono no es porque sabe mucho, porque cantaba bien o porque esto. El diácono es porque tiene buen testimonio. Primera cosa. Segunda cosa, lleno del Espíritu Santo. No es una persona mediocre, debilucho espiritualmente, sino alguien que está lleno del Espíritu, alguien que sirve, que ama, que da, que enseña, que aconseja, alguien importante, que es soporte de la iglesia, es lleno del Espíritu Santo, una persona llena, plena. Y la tercera cosa, dice que debía de estar lleno de sabiduría. No está hablando de títulos universitarios. No se confunda. La sabiduría y la inteligencia son dos cosas distintas. Usted puede tener títulos y usted ser bruto. Hay gente que son brutos. Yo veo algunas veces algún amigo o alguien dice: pero tú eres bruto, compadre, y resulta que es catedrático. ¿Cómo tú vas a tratar así a tu mujer? Eso no se hace. Y así hay veces que hay algunos que son un poco brutos. Es decir, que tienen inteligencia, tienen títulos, pero no son sabios. No tienen ecuanimidad, no saben dar una palabra apropiada, no se aguantan cuando el ánimo quisiera explotarse. La sabiduría es un don del Espíritu. Algunos dice ahí en la lista de 1 Corintios capítulo 12, ahí está la sabiduría. Así que pídele al Señor, dice Santiago capítulo 1 versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Alguien me dijo alguna vez: pastor, yo sé que tengo que tener paciencia con mi hija, pero yo le grito y me pongo colorada y le digo cosas, le digo: ¿y qué logra? Ella se va, un trastazo, un portazo, y yo me quedo llorando y al fin y al cabo. Y bueno, entonces, aquí la historia no es satisfacer tu ánimo, sino tratar de que ella sea ganada, de que te pueda entender. Es el momento preciso, es el momento apropiado, es el instante, hay un instante que tal vez tu hija te va a escuchar, háblale con el corazón. Si la estás regañando siempre, no puede, tienes que cambiar el método. Así que, sabiduría. Ellos tenían que tener sabiduría. Tenían que tener sabiduría para la repartición, tenían que ser gente inteligente para no dar la idea de ver por allá atrás que te voy a dar 4 más, que te voy a dar un bistec de contra. Cuando uno está en una cosa así, tiene que tener mucho cuidado. Igual que cuando se maneja el dinero en la iglesia, uno tiene que tener mucho cuidado, porque un mal testimonio le echa a perder la vida a mucha gente. Así que ahí estamos en el problema. Y ellos, así que los apóstoles dijeron: bueno, ustedes escojan a los que ustedes crean capaces para resolver este problema, escójanlo. Y ellos dicen que escogieron el 4 dice: nosotros vamos a dedicarnos a lo nuestro, la oración, el ministerio de la palabra, así que busquen a los que se ocupen de estos problemas temporales. Agradó a la propuesta a la multitud y ellos se reunieron y eligieron. Eligieron a 7. Esteban, que después lo vamos a ver ahora mismo, lo vamos a ver en un ministerio aparte. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense que de Esteban se dice estas dos cosas. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y está en primera lista. Segundo en la lista, Felipe, que después vamos a verlo en acción. Después viene Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás,
Oiga, no le vaya a poner a ningún niño Prócoro porque es un niño, un nombre bíblico, por favor. Me dijo, pastor, busca un nombre en la Biblia y decía, sí, pero Prócoro no, por favor, Procorito, ¿usted sabe lo que es eso? Palmenito, ven acá, mijito. No, no, perdonen el chiste. Pero hay nombres bíblicos que Jezabel, que no se lo puede poner a nadie, aunque quede bonita. Jezabel la bíblica fue terrible. Así que aparecen ahí, algunos de esos nombres me dicen que no eran hebreos. Así que fíjense la sabiduría. Así que si los griegos piensan que no le están dando a las viudas griegas lo que deben, bueno, pues lo que ellos eligieron parece que estaban más cerca de los griegos. Y entonces vaya, para que no haya problemas, son ustedes mismos, son la misma gente de ustedes, así que resuelvan ese problema. Dice que a los cuales presentaron ante los apóstoles, igual que como lo hacemos nosotros los bautistas, orando les impusieron las manos y viene la ordenación de diáconos. Los diáconos sirven primero a prueba por un tiempo, como dice Pablo, y después son ordenados, se convierten no en medio pastores. Ellos no tienen nada que ver con el ministerio pastoral, sino tienen que ver con el ministerio de la diaconía o del servicio dentro de la iglesia. Algunos son cantantes, son directores de departamento, son profesores, maestros, misioneros, en fin. Pero deben ser personas de buen testimonio, de fe, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, pasa esta historia. En el capítulo 7, todo esto fue bueno, le impusieron las manos, hubo crecimiento y se crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y esto es una tirita que está ahí escondida, que muchas veces usted no lo dice, que muchos de los sacerdotes, digo, usted puede hablar, los sacerdotes de Jerusalén, dice, tiene que tener cuidado cuáles de ellos, porque había algunos que eran hermanos de la iglesia de Jerusalén. ¿Usted se había puesto a pensar en eso? No, porque los sacerdotes que eran unos sinvergüenzas. ¿Cuáles de los sacerdotes? Los sacerdotes malos o los sacerdotes convertidos. Porque ya había, y no pocos, dice también, muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermano, la Biblia está llena de belleza, pero tiene que mirarla, abrir los ojos y verla. Ahora, los versículos del 6 al 15 trae otro tema. 6 al 15 trae el nombre de Esteban, el primero de los diáconos. Y vamos a ver cómo era Esteban, aparte de ser un varón lleno de fe del Espíritu Santo, apto para repartir cosas de comida, dice Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que este era un apóstol, un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban. Traje el diccionario bíblico para aclararle qué cosas eran los libertos. Ustedes saben que en Jerusalén había varias sinagogas. En estos tiempos de dominación de distintos imperios y demás, se supone que en el tiempo de Pompeyo, cuando Pompeyo llegó, se llevó a algunos prisioneros y la famosa sinagoga de los libertos eran personas que, vamos a decir, eran presos políticos, presos del Imperio Romano, que habían salido de sus prisiones y poco a poco se habían ido reuniendo y hicieron una sinagoga, la sinagoga llamada de los libertos. Hechos 6:9, parece haber sido una congregación formada por judíos o descendientes de ellos que habían sido llevados como esclavos, posiblemente en tiempo de las guerras de Pompeyo, fue el 66 a.C., habían sido llevados como esclavos posiblemente en tiempo de la guerra de Pompeyo y luego habían sido puestos en libertad. Se sabe que en Roma había 2 sinagogas con este nombre de los libertos, que llevaban los nombres de quienes habían sido sus antiguos amos, Augusto y Agripa. Algunas versiones traducen sinagogas de los libios. Así que no estamos hablando de una casa culto de unos cristianos, hermanos. Estamos hablando de gente
que estaban molestos con el cristianismo, que eran recalcitrantes en contra de la fe cristiana. Y cuando Esteban estaba haciendo todo eso, versículo 9, se levantaron esta gente de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia. Parece que no eran solamente los libertos, también otra gente que se pusieron de acuerdo con ellos, entre ellos, discutiendo con Esteban. Pero bueno, a usted, a mí, nos ha pasado que hemos discutido con alguien de religión. Cuando usted discuta con de religión, usted tiene que tener cuidado, no se sulfure, porque entonces no va a ganar nada. Usted puede ganar un pleito y perder al hombre. Aprendí eso hace muchos años. Es preferible no ganar un pleito y ganar al hombre. Y a veces uno gana un pleito y pierde a la persona. Y uno tiene que tener ecuanimidad. Cuando alguien está diciendo una burrada, no se lo diga. ¿No? Es una burrada. Trate de decírselo sin que él se dé cuenta. Lo cierto es que tiene que aprender las normas de la discusión. De todas maneras, Esteban no había pasado ninguna escuela de aguantarse las cosas que decía. Además, él tenía la verdad. Estaba predicando con poder espiritual. Y esta gente se la atravesaron, empezaron a discutir con él seguramente aspectos el judaísmo o alguna cosa. Y ustedes van a ver en Hechos 7 que Esteban era, vaya, lo que nosotros decimos en el idioma nuestro, un mechado. Esteban se la sabía todo. Hombre poderoso en el conocimiento de la historia. Yo supongo que Pablo, cuando estaba allí y Esteban estaba hablando y hablando, y Pablo debe haberse quedado horrorizado, porque a Pablo seguramente le dijeron que todos los cristianos eran unos sonsos, que no sabían dónde estaban parados, y resulta que lo que Esteban le dio fue una disertación de un doctor en la ley. Quizás eso nunca lo olvidó Saulo de Tarso después que se convirtió, que la primera persona que él oyó alguna vez hablando con poder espiritual y con un dominio tremendo de la escritura fue aquel que le ayudó a matar. Posiblemente fue el primer seminario que Saulo de Tarso recibió. Pero bueno, todavía Esteban está vivo. Y como ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, alguien me dijo alguna vez, creo que fue un profesor mío, me dijo, en una pelea, cuando tuvo una pelea que los desapartan, el que más grita es el que está perdiendo. El que más grita es el que más le dieron. ¡Suéltame que lo mato! Ese es el que seguramente que le dieron más duro. Entonces sobornaron, como ellos no pudieron ir por la derecha, por la buena, sobornaron. El soborno está prohibido en el Antiguo Testamento, sí que estaban en la sinagoga, pero la sinagoga no estaba en ellos. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué maldad, verdad? Yo no entiendo. Hay cosas de estas. Yo entiendo a alguien que tiene una religión de misterio, una religión rara de esta, que no cree en Dios, pero alguien que invoca el nombre de Dios y Moisés conozca el Antiguo Testamento, conozca las leyes de Dios y no tenga temor de Dios, eso sí está difícil, porque esta gente no tenía temor de Dios. Engañaron, mintieron, que buscaron, pagaron. Cuando ya usted saca dinero y lo da para una causa, es porque usted está muy interesado en eso. ¿Quién? Y decir, sí, está bien, no, pero conmigo no cuente para eso. Pero ellos pagaron, sobornaron a personas para que dijeran que Esteban había dicho palabras malas, blasfemas, contra Moisés y contra Dios. Y segundo, soliviantaron al pueblo, buscaron a algunos, se fueron a buscar a los ancianos, a los escribas, y le fueron arriba, rebatieron, no se buscaron ni una orden ni nada, lo arrastraron, lo pusieron en el concilio, se buscaron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar blasfemia contra este lugar santo y contra la ley. Todo eso era mentira. No hay cosa que me moleste más que me acusen injustamente. No sé, parece que es cuestión de mi historia. De que nos llevaron, nos apresaron siendo nosotros jóvenes.
y nos trataron como si fuéramos prisioneros. Nosotros no habíamos hecho nada malo, solamente ser cristianos. Así que Esteban pasó por esta ignominia y estos testigos falsos, en el versículo 14, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, ¿cómo se sentiría usted si usted le hacen toda esa maraña? Yo no sé, pero bueno, la sangre latina que uno tiene, hay que aguantarlo, ¿no? Hay que aguantarlo. La segunda cosa es que casi siempre a uno se le va la boca cuando empieza la guerra de palabras. La cosa se sube de tono y entonces hay un insulto y otro insulto y una mentira. Cuando yo dije eso, si lo dijiste, ¿dónde lo dije? Ahí empieza el dime que te direte y la cosa se pone fuerte. Pero este hombre no movió un músculo. Parece que estaba tan seguro, Dios le dijo, tan seguro que nada de lo que hiciera lo iba a absolver, porque Pedro y Juan argumentaron y hablaron y dijeron y metieron hasta un discurso, pero Esteban no. Esteban se cayó la boca. Y oigan como dice este último versículo del capítulo 6. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Explíquenme, hermano, después me escriben un pasajito, papelito, lo que sea. ¿Cómo entiende usted que es el rostro de un ángel? ¿Cómo se le veía a Esteban que era un ángel? Yo pienso que eso que decimos los niños, mira que parece un angelito, lo tranquilito que está. Parece un angelito. Parece que lo que estaban viendo es que Esteban estaba tan tranquilo, como si no fuera con él. Como si él estuviera por encima de los problemas, como si estuviera viendo la gloria de Dios. Y después lo vamos a ver en el capítulo siguiente, que no se lo puede perder. Vamos a terminar hoy como terminan las novelas y el próximo capítulo, vea, porque la semana que viene es Hechos 7, que es el discurso de Esteban. Tengo que trabajar duro ahí porque quiero ponerle este discurso en divisiones teológicas, cuántas doctrinas, cuántas cosas trata Esteban en su predicación, cuánta influencia pueden haber tenido esas cosas sobre el apóstol Pablo. Así que a mí no me empiecen a pelear esas cosas. Yo no sé si yo tendré el rostro como el de un ángel cuando me están diciendo vituperios y mentiras en mi cara. Oiga, yo no sé, yo no conozco mucho, no sé, hay algunos hermanos nuestros que yo le diría el nombre. Bueno, ¿y tú qué harías? Pero el rostro de él es el rostro de ángel. La respuesta está en Hechos 6.1. En Hechos 6, 3. La respuesta está en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu. ¿Qué cosa está lleno del Espíritu? Imagínense usted. Los frutos del Espíritu son amor, lleno de amor. Gozo, lleno de gozo. Paz, lleno de paz. Paciencia, lleno de paciencia. Bondad, lleno de bondad. Fe, lleno de fe. Mansedumbre, 3 veces lleno para poder estar aguantando eso. Mansedumbre, fe, mansedumbre y dominio propio. Yo creo que este era el que más tenía él. Este fruto del Espíritu es el que tenía en más abundancia. Dominio propio, capaz de refrenar su espíritu. Dice que el que refrena su espíritu, dice Proverbio, que es más grande que el que toma la ciudad. Conozco muy buenos cristianos, pero no tienen paciencia. Se explotan. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Sobre todo cuando está hablando con alguien, hablando con un amigo.
hablando con la familia, usted tiene que tratar de saber, te lo digo a los padres a veces, le dije una vez a un papá, le dije, tú tienes que cambiar de método a la hora de amonestar a tu hijo en las cosas que hace. ¿Y qué hago? Bueno, pues el método que estás usando es desahogar lo que sientes como si el niño te estuviese poniendo a ti en descrédito. Dice, eso es. Le digo, no, pues no puedes pensar en eso. No puedes pensar en lo que te está haciendo a ti, piensa en lo que se está haciendo él. Piensa en él, no pienses en ti. No trates de desahogar tu ira o tu frustración porque no logras nada. ¿Has logrado algo? No has logrado nada. Más bien trata de que él se dé cuenta, número uno, de que tú lo amas. Número dos, que las cosas que le dices, se las dices por su bien. Número tres, ten paciencia para ponerte en su edad. A veces a uno se le olvida lo que hacíamos a la edad de la gente que queremos que sean perfectos. Yo no sé si alguno de ustedes se veía perfecto el día que se bautizó. Yo, hace tantos años que me bauticé. Y yo tenía unos 13 años, pero 13, joder, sí, tenía 13. Pero no puedo recordarme que haya sido el apóstol Pablo. Y le pregunto a todo el que le pregunto, y tú cuando te bautizaste, tú te encontrabas perfecto. ¿Yo qué va? Y eso se lo digo a algunos que se va a bautizar un hijo. Dice, pastor, yo quisiera esperar más tiempo con él. Y bueno, dime algo malo que hace. No hace nada, pero bueno, yo quisiera que leyera más la Biblia. ¿Qué más quiere? Quisiera que le orara más. ¿Y qué más quiere? Que le hablara más a los amigos. ¿Qué más quiere? Que trabajara en mi casa y me ayudara a mí. Y tú pides esas mismas cosas por ti. Tú no quieres orar más, tú no quieres leer más la Biblia, tú no quieres predicar más. Sí, claro, yo también. Le digo, pero ya estás bautizado. Te desbautizamos porque no tienes eso o porque no te sientes completo. Nunca nos vamos a sentir completos. Lo que hace falta es estar seguro de que la doctrina que tiene es correcta. Estar seguro que la ética que está viviendo no es una ética fuera de la vida cristiana. Número 3, que no se está avergonzando de Cristo. Está yendo a la iglesia y le está diciendo a sus amigos que va a la iglesia, no lo hace escondido, tapado. Una vez alguien me dijo que quería bautizarse y pues, vivía en otro pueblo. Le digo, ¿por qué no vas allá a la iglesia de tu pueblo? Y dice, no, que va, porque allá la gente me ven y yo soy maestro. Le digo, entonces tú quieres ser miembro de la iglesia secreta, tú quieres ser miembro secreto, de la secreta. Cristo no tiene secreta. Los cristianos se exponían a la muerte. Hubo momentos en la Edad Media, yo le he dicho, que al que se bautizaba por inversión lo mataban. A su familia toda la mataban. Y al pastor que lo bautizaba lo mataban también. Así que liquidaban a todo el mundo por bautizarse. Supongo que algunos cristianos dirían, no me voy a bautizar porque si no van a matar a toda mi familia por cuenta mía. Eran tiempos tremendos. Eran tiempos de sembrar la iglesia contra todas las banderas. Así que yo estaba viendo ahí en el video del domingo, el día que bauticé a mi hijita, y ella nunca fue chiquita, ella fue grandota siempre. Pero cuando la bauticé tenía 13 años tenía. Pero ya en la época que ellos tenían 13 años en Cuba, ellos se tenían que batir con una filosofía diferente a la de ellos, tenían que combatir por la fe, tenían que ser valientes y buscarse la repulsa de sus amigos por ir a la iglesia. No podían avergonzarse, no se avergonzaban de ser cristianos y levantaban la voz y hablaban. Es decir, que no eran cristianas de la secreta, ya tenían 13 años, se portaban como adultos y mucho mejor que algunos adultos, por lo tanto no podía impedirle el agua a los que estaban bautizados por el Espíritu. Y la iglesia lo ve, la iglesia es la que decide. No puede decidir el pastor solo, la iglesia no puede estar en contra de alguien que el pastor está bautizando. El pastor tiene que conversar con algunos que no quieren que alguien se bautice, tratar de razonar, ver
que pasa de verdad. Lo cierto es que la gente casi siempre quiere que la gente se bautice, se gozan con los jóvenes que se bautizan, porque cuando un joven se bautiza, y en este tiempo más, está exponiéndose a la repulsa. Aunque usted viva en un país de libertad, y aunque esto no sea Cuba, un país marxista, donde la paraban en la formación desde que era una niñita y decía seremos como Jesús en vez de decir seremos como el Che. Pero aquí también encontramos que los muchachos a veces en las escuelas tienen que ser valientes para defender su fe, los emplazan y a veces hay hasta profesores que se atreven a emplazar a algunos cristianos en las escuelas. Si dicen que nosotros no podemos hacer algunas cosas, pero un profesor no tiene potestad para eso. No hay ningún currículum en la escuela de ninguna asignatura que diga que un profesor en una escuela puede emplazar públicamente a un joven porque sea cristiano, ni porque tenga los principios cristianos. Usted tiene que defender a su hijo en eso, hable con nosotros, con algún cristiano, con la coalición cristiana o alguien, porque nadie puede hacer eso. Nadie puede, estamos en un país de libertades, aquí hay que respetar el criterio espiritual de cada uno. Así que lo mismo que quieren que usted no se meta con otros que no tienen su criterio, usted tiene que también defender a sus hijos si los están maltratando, si los están haciendo algo por detrás de la fachada suya y los están amenazando o algo de eso, usted tiene que defenderlos. Así que tenemos ahora a Esteban, que a pesar de todas estas cosas, él está como un ángel, está tranquilo, está en la presencia de Dios. Yo lo que pienso es eso, que el rostro como un ángel es con una sonrisa, con una beatitud en el rostro como el que está mirando a Dios. Alguien una vez me mandó un escrito muy lindo que dice que una hermana le mandó a un pastor un grabado donde está Daniel en el foso de los leones, está la luz. Usted lo ha visto, ¿verdad? Le ha hablado de eso. Y le dice, pastor, ¿para dónde está mirando Daniel en la foto esa? Y dice, no sé, Daniel está mirando a los leones. No, mire bien para que vea. Dice, Daniel está mirando a Dios y está de espalda a los leones. Daniel está así y los leones están para allá y él está mirando a Dios y no a los leones. Y Dios se encargó de los leones. Mire a Dios y déle los leones al Señor porque va a ganar. Y Esteban parece, en este momento está ganando. Y es por eso que están molestos con él. Mi querido hermano, mi querida hermana, aplique su palabra en su vida. Número uno, recuerde que las bendiciones viene Satanás aquí a cobrárselas. A veces usted cuenta una historia y yo tuve una bendición tremenda. Yo estoy viendo y digo, ay Señor, protégela al día que Satanás quiera quitarle el gozo. Porque al diablo no le gustan nuestros testimonios, no le gusta que triunfemos. Así que hágalo en oración y de ninguna manera que parezca que usted está gloriando como si usted fuera mejor porque Dios le protegió. No. Segunda cosa, piense que ese crecimiento llevó responsabilidades. Y hubo que enfrentar la responsabilidad. La iglesia hay que responsabilizarse con los pobres, con los necesitados, con los hambrientos. Tercera cosa, hay que dejarle a la gente que tengan sus elecciones. Pastores, ustedes no son iglesia, la iglesia debe ser congregacional. Si usted es bautista, pues practique eso y no piense que usted y los diáconos se pueden reunir para tomar decisiones. Número 4, recuérdese que en cualquier situación que usted está, no importa lo que le hagan, usted puede estar mirando a Dios. Así que Dios le bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Hechos de los Apóstoles, qué libro más hermoso. Prepárese, léase varias veces, Hechos 7, llame a otro, dígale que participe, que esté con nosotros, porque seguramente va a ser una gran bendición. Oro por ustedes, querido Padre, gracias por esta palabra maravillosa. Gracias por hombres como Esteban, gracias por estos testimonios tremendos, gracias porque a la larga todo esto resultó en bendición
y salvación. Te pedimos que tú nos ayudes para vivir en este tiempo a la altura de hombres como estos, a la altura de ser llenos del Espíritu, llenos de fe, llenos de sabiduría. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.